Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, iglesia, pueblo de Dios? ¿Cómo están mis amigos? Gracias a Dios que el Señor me ha dado un tiempo el día de hoy para hacer dos videos. Este video se llama Descubre tus dones espirituales que Dios te ha regalado. Este tema Dios me lo ha puesto en mi corazón para compartirlo con la iglesia. Bueno, antes de empezar, vamos a orar agradeciendo a Dios por ese tiempo que nos regala. Mi Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en el nombre poderoso de mi amado Señor Jesucristo, Padre amado, te agradecemos por este tiempo que nos da, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Sé tú quien dirijas este tiempo, sé tú quien hables, mi Señor. Usa, Señor, mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Usa mi vida para ser instrumento de ti, Padre amado, para hacer tu voluntad, Señor. Que se haga siempre tu voluntad en mi vida, Señor. Y gracias te doy por este tiempo que me das para compartir con tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya. Bueno, el tema se llama Descubre tus dones espirituales que Dios te ha regalado. ¿Sabías que Dios ha regalado a su iglesia los dones espirituales? Pero ¿cómo lo vas a descubrir tus dones espirituales? ¿No? Porque es una gran bendición tener esos dones que Dios nos ha regalado. El primer paso a descubrir su don espiritual es que estés tú presente delante de Dios. ¿Ya? Que inviertas tiempo en la palabra de Dios, día tras día, y Él transformará tu vida y te hará cada vez más y más a su imagen, a la imagen de Cristo. O sea, el Señor te va a hacer cada vez más a su imagen, y así vas a poder descubrir el don que Dios te ha regalado. ¿Ya? ¿Cómo se obtienen estos dones espirituales? Los dones espirituales no son talentos, no son habilidades. Estos dones son unos frutos que te da el Espíritu Santo y no se deben también a nuestros logros. Los dones espirituales nada tiene que ver con nuestros logros. Es algo que Dios da a su iglesia, que se capacita y se prepara día tras día. Entonces tú lo vas a ir descubriendo. Eso es la consecuencia de tu perseverancia en el estudio, y el Señor te va mostrando tus dones, te va revelando tus dones espirituales, que es algo que por gracia lo recibimos, ¿no? Ya hay varios dones espirituales. Tenemos el don de sabiduría, de conocimiento, de profecía, de evangelismo, de pastorado, de sanidad, de lenguas, hablar en lenguas, de interpretar lenguas, de exhortación, de servicio, de discernimiento de espíritus y de interpretación, ¿no? De lenguas, ya. Entonces, esos dones, hay más dones todavía, que el Señor regala a su iglesia. Ahora, ¿qué nos dice el Señor acá? Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo de 3 al 8. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Romanos capítulo 12, versículo de 3 hasta el 8. Dice: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. ¿Ve? Acá el Señor nos dice que debemos ser humildes y no debemos pensar más de lo que debemos pensar, porque Dios nos da los dones para el servicio de la iglesia. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice: porque así como en un solo cuerpo tenemos muchas partes y no todas las partes sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como partes de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de comunicar sus mensajes, hagámoslo según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros,
sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Amén, gloria a Dios, qué bonito, qué bonito. Acá el Señor nos está mostrando cómo debemos servir de acuerdo a los dones que Él nos regala. Entonces, esos dones nosotros los vamos a ir descubriendo conforme vayamos escudriñando la Biblia, estudiando. El Señor nos va revelando, nos va despertando esos dones. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado comentarios, ¿no? Que no está prohibido que la mujer enseñe, que la mujer sea pastora, todo. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso, ¿no? De lo que nos habla acerca del pastorado de la mujer. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Versículo 34. Dice, si tú has descubierto que tu don es el pastorado, o el evangelizar, o el enseñar, entonces apréndete este versículo de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Dice, las mujeres deben guardar silencio en el culto de la iglesia. Las mujeres deben guardar silencio en el culto de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley de Dios. Acá nos está diciendo que la mujer debe quedarse callada en el culto de la iglesia. O sea, la mujer no debe pastorear en el culto. O sea, si tú tienes el don de pastorado de evangelismo, no es para que lo hagas acá en el culto de la iglesia. Acá vamos a continuar. ¿Qué dice? Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa. Acá dice, si la mujer quiere saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa, porque no está bien que una mujer hable en el culto, o sea, en el púlpito, en el altar. O sea, no está bien que la mujer, o sea, esté de pastora en el púlpito. Acá dice, tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Y si no lo reconoce, que tampoco se le reconozca a él. ¿Ve? Acá lo dice bien claro. Si alguien cree ser profeta, va a reconocer que lo que dice acá la palabra viene de Dios, no del que lo está escribiendo, porque la Biblia ha sido inspirada por Dios, ¿ya? Entonces, y si no lo reconoce, que tampoco se le reconozca a él, que es profeta, ¿no? Así pues, hermanos míos, ambicionen comunicar mensajes de Dios y no prohíban que se hable en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Amén. ¿Ve? Acá nos dice la palabra de Dios que no está permitido que la mujer hable en el púlpito. O sea pastora así, de una iglesia, de congregarse, porque acá lo dice la palabra. Entonces, esas mujeres que tienen el pastorado de enseñar, o las que son evangelistas, ¿qué nos dice? A ver, o sea, ser pastora, primero hay que saber qué es ser pastora. Es persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente de las ovejas. Entonces, es la persona que guía, apacienta a las ovejas. Es una persona que guarda, guía y apacienta a las ovejas. Eso hace el pastor. Y la pastora también. Pero acá habla de que la pastora no debe estar en el culto de la iglesia, o sea, no debe
hablar, debe mantenerse callada. El único que tiene que hablar es el pastor. Entonces, cuando tú tienes ese don de pastora o de evangelista, es para que lo hagas en tu casa, con tu familia. Tú que tienes hijos, ¿quién ministra a tus hijos? ¿Quién pastorea a tus hijos? ¿No eres tú? Tú eres quien les hablas, quien los guías, quien los aconsejas a tus hijos, les aconsejas. Le dices, eso está bien, eso está mal, no hagas esto, mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces tú eres la pastora de tus hijos, la pastora de tu familia, de tu hogar. De repente vienen tus hermanos y también les puedes pastorear a tu familia. Hay inconversos, ¿no? Entonces, ese don que te ha regalado el Señor es para que tú lo manifiestes y lo apliques a la iglesia, lo apliques a las personas que tienen hambre de la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien de tu familia te dice, ay, ¿qué dice la Biblia? No sé si será bueno esto, está bien o está mal, ¿qué piensa el Señor? Entonces allí tú pastoreas, ahí evangelizas, porque tú eres la creyente, tú eres la cristiana. Entonces, en el caso de la mujer, pero el caso del hombre, no, el hombre es el pastor, ¿no? El pastor, el que puede entrar al culto, puede hablar en el púlpito. Así nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces nosotros como mujer, y tenemos ese don de enseñar, podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, inclusive a nuestras amistades, cómo le hablamos de Jesús, cómo le hablamos del mensaje de salvación. Entonces, ese don que nos regala el Señor es para que nosotros lo apliquemos, porque es una bendición de Dios. Entonces, hay varios dones. De repente tienes el don de sanidad, gloria a Dios. Entonces tú, con la oración, puedes sanar, porque es un don que Dios te ha regalado, ¿no? O puedes tener el don de profecía, el don de conocimiento, el don de sabiduría, el don de exhortación, el don de servicio, ¿no? Entonces, esos dones es para la ayuda, el servicio de la iglesia. Y en el caso de la mujer, para que lo practiques, lo apliques en tu vida familiar, en tu casa. Si tú eres creyente, ¿no? Y tienes el don de sanidad, entonces eres una hija de Dios, tú puedes orar por tus hijos, por su salud, porque tienes ese don que Dios te ha regalado. Pero como dice la palabra, todos tenemos diferentes dones, porque somos el cuerpo de Cristo y no todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, acá el Señor ya nos ha dicho, como dice acá en Romanos, que estuve leyendo Romanos, acá está, que les he leído. Entonces nosotros debemos de tener presente eso. El Señor ya nos avisó. Ya, versículo ya 14, Romanos 14. Romanos 12, perdón, capítulo 12, versículo 3, sí. Por eso dice acá el Señor, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar, ¿no? Y antes bien cada uno piense de sí con moderación según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Entonces, acá el Señor ya nos está avisando que debemos ser humildes con los dones. O sea, no es para gloriarnos, sino es para obedecer a Dios y servir al Señor. Ya. Ahora, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchas partes y no todas las partes sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos pues, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como partes de un mismo cuerpo. Y Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. O sea, tenemos los dones según lo que Dios ha querido darnos. Entonces, nosotros tenemos que agradecer a Dios por los dones que nos ha revelado, que nos ha dado.
Ya, ahora también puedes tener el don de sabiduría. Ese don de sabiduría que lo vas a obtener escudriñando la Biblia, leyendo la Biblia, entonces tú lo vas a aplicar en tu vida. Hay muchas personas que dicen, es malo decretar, no se decreta. Mira, cuando tú oras a Dios, tú tienes que orar a Dios con humildad. Tú tienes tu libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. El Señor nos deja eso, que nosotros tomemos decisiones. Pero si nosotros oramos con sabiduría y decimos al Señor en nuestra oración, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque siempre la voluntad de Dios va a ser buena y perfecta. Él lo sabe todo. Nosotros podemos tomar malas decisiones, podemos equivocarnos, pero Dios no se equivoca. Entonces, si tú vas a tomar una decisión muy importante, déjalo en las manos de Dios, que sea su voluntad, porque Él no se equivoca. Entonces, cuando tú haces esa oración, el Señor se va a manifestar y vas a ver que va a salir perfecto, porque el plan de Dios es bueno y perfecto. Ahora, cuando uno decreta, ¿qué cosa es decretar? Es hacer una afirmación o declaración firme y con autoridad sobre una decisión o deseo. Entonces, es una afirmación, ¿no? Una declaración. Entonces dice, no, cuando tú decretas, estás, ¿cómo se llama? Tú no estás dejando que Dios sobre. No es así, no es así. Una cosa es cuando tú oras, le pides al Señor que se haga su voluntad, tú lo dejas todo en manos de Dios, y otra cosa es cuando tú decretas para algo bueno. Por ejemplo, tú tienes tu hijo, ¿no? Y no quiere ir a la iglesia. Dice, ay, no quiere. Y si tú le dices a tu hijo, mira, tú no vas a la iglesia, que mira que eres así, que le empiezas a hablar todo negativo, por decirlo. En vez de animarlo, le dices cosas negativas. Entonces tú estás decretando todo lo negativo. Tú tienes que decir así. Mira, hijo, tú vas a ir a la iglesia. Y ahora no quiero decir vas, pero vas a ir a la iglesia. Tú vas a ser un buen siervo de Dios. Tú vas a ser un gran pastor. O sea, tú ya le estás decretando a tu hijo algo bueno. Eso lo va a motivar y ayudar. No palabras negativas, sino palabras que lo motiven a él y lo ayuden. ¿Por qué? Porque la lengua tiene poder. La palabra tiene poder. Bien para bendecir o para maldecir. Entonces tú, de un solo, o sea, dice, de un manantial no puede salir dos cosas, agua sucia o agua limpia. O bien sale agua limpia o bien sale agua sucia. Entonces, de tu boca tiene que salir bendición. Entonces, dice, el Señor nos bendice, de Dios viene la bendición, pero Dios también nos da la facultad de bendecir. Dice, no, nosotros no somos nadie para bendecir, he escuchado. Claro que sí, porque Dios te lo da. Si no se acuerdan, si no recuerdan, vayan a Génesis, al libro de Génesis. Cuando Dios le habla a Abraham. Esta es una muestra porque hay varios versículos. Entonces, acá cuando Dios le llama a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo, vamos a ver, acá, versículo 4. No, desde el 1 mejor, desde el 1. Dios llama a Abraham, dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Ahí, del 1 hasta el 3. Ahí el Señor le está diciendo a Abraham, serás una bendición. ¿No? Te voy a bendecirte y hacerte famoso. Y serás una bendición para otros. O sea, Dios lo bendijo a Abraham y o sea, si tú eres bendecido por Dios, tú vas a ser una bendición para otros, porque viene de parte de Dios. O sea, tú puedes bendecir,
porque tienes la bendición que Dios te ha dado. O sea, eso que dice, no, tú no eres nadie para bendecir, no. Claro, si es una persona bendecida por el Señor, ungida por el Espíritu Santo, claro que puede bendecir a esa persona, porque Dios le ha dado esa facultad. Gloria a Dios. Entonces, uno debe decretar cosas buenas y positivas, nada de negativo. Por ejemplo, uno tiene poder también de la palabra, ¿no? Cuando tú dices, ay, quiero lograr ese sueño, alcanzar ese sueño, esa meta, entonces tú ahí estás decretando algo positivo. Pero si tú dices, ay, no, yo no voy a poder, ay, que no, soy toda negativa, pesimista, entonces Dios no está con esas personas. Dios está con la gente que son gozosos, que tienen ese espíritu de gozo, de fe, de optimismo. ¿Qué pasó? Acuérdese con la tierra prometida, cuando fue el pueblo israelita y vio los gigantes. No vinieron desanimados, que veían muchos gigantes que no podían habitar la tierra, pero solamente hubo 2 que tuvieron fe. Y esos 2, que fue Caleb y Josué, ¿qué pasó? Que Dios los bendijo. El Señor los bendijo porque tuvieron esa fe, que sabían que estaban con Dios. ¿Y quién contra Dios? Que podían vencer a esos gigantes. Entonces, así, esa fe le agrada al Señor, la fe positiva, esa fe optimista. Entonces nosotros no debemos animar, debemos de hablar siempre en nuestra boca todo positivo, bueno. Porque dice que de la lengua emana la vida y la muerte. O sea, depende de ti. Entonces, tú quieres cosas buenas en tu vida, entonces tienes que hablar cosas buenas en tu vida. Porque así también se manifiesta la fe. Entonces, mis queridos hermanos, Iglesia, pueblo de Dios, nosotros debemos de saber cuáles son nuestros dones espirituales y eso aplicarlo en nuestra vida. Yo, por ejemplo, en el año, más o menos, yo he tenido varios sueños de Dios que me ha revelado en sueños, ¿no? Entonces el Señor me ha manifestado. Uno de los sueños que el Señor manifestó fue en el año 2013, mientras yo dormía. Entonces, en este sueño, el Señor me llamó por mi nombre y me dijo, Elizabeth, Elizabeth, sea llena de los frutos del Espíritu Santo y tus dones te sean revelados. Ahí acabó mi sueño. Yo, ay, el Señor me ha hablado, Dios mío. Me emocioné. Entonces, ese sueño es personal, pero en el transcurso del tiempo, los años, según yo que iba estudiando la Biblia, el Señor me ha ido revelando mis sueños, revelando mis dones, que mis sueños sí se realidad. O sea, se iba revelando mis dones. Así igualito también te puede pasar. Si tú estudias la Biblia, el Señor te va a revelar tus dones. ¿Pero a quién? A su iglesia, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. O sea, en Cristo es la cabeza y nosotros la iglesia somos el cuerpo. A ellos se les va a revelar los dones, ¿no? Porque es un regalo de Dios. Así es que, mi querida iglesia, ya saben, descubre cuáles son tus dones espirituales que Dios te ha regalado para que sea para el servicio de la iglesia y para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Bueno, eso era lo que les quería compartir y espero que esto lo tengan claro y lo puedan aplicar, porque los dones espirituales que vienen de parte de Dios es para que nosotros lo apliquemos y sirvamos a la iglesia. Que Dios los bendiga. Hasta otro próximo video, Dios mediante. Chao.